Mauricio, encantado de recibirte en este programa. No, gracias por invitarme, encantado de estar aquí. Este es un programa de pensamiento, básicamente, ¿no? De reflexión y análisis, de ver los problemas nacionales. Eh, yo estoy muy preocupado porque se ha caído mucho la construcción. Recientemente viene perdiendo esa dinámica, con el agravante de que vienen subiendo las tasas de interés fuertemente, ¿verdad? Y la clase media y la clase, bueno, más vulnerable, Sí, claro. y los programas de vivienda popular, digamos, y que son el importante porcentaje de la construcción, ¿verdad? Sí, Pueden ser 65 más o menos, o 70. El gobierno con serios problemas de... Ahora se va a dedicar a la infraestructura, ¿verdad? Pero, que son las carreteras que están sí, despedazadas, pero sí, está en rezago. Pero eso Importante. es importantísimo para bajar costos, sobre todo en el sector construcción, ¿verdad? Porque si usted tiene que llevar materiales a Guanacaste o a Punta Arenas y todos los problemas que tenemos nosotros, digamos, de infraestructura son terribles, ¿verdad? El sector construcción es todo, la actividad, tiene un efecto multiplicador importante en la economía. Claro. Pero ya, se divide como en grandes sectores, ¿verdad? Uno es el industrial, el otro es el comercial, el otro es vivienda, y el otro es un poco todo lo que es infraestructura. Pero tenemos un gran equipo humano en Costa Rica y uno tiene que sentirse orgulloso. Sí. Pero hablemos de la perspectiva tuya. Ok. Yo sé que los problemas Yo, de ¿cómo se llama? De tramitología siguen siendo algo preocupante, sí, pero bueno. yo te diría que Costa Rica viene creciendo en algunos de los sectores de construcción bastante bien, prepandemia, digamos, eh, con mayor, digamos, seguridad y aceleración. Eh, Durante pandemia y pospandemia, siempre la inversión extranjera directa es en zonas francas, es en el tema de producción es bien importante. Ya eso se define básicamente no solo por temas endógenos digamos, de las prerrogativas que tenemos como gobierno, ¿verdad? De ley de zonas francas, etcétera, ¿verdad? Tanto como la estabilidad país, ¿verdad? Los costos de producción y eso, digamos, nos tiene una parte de lo que es industria en zona franca bastante sana. Cabe destacar que la última versión de la ley del 2011 y sus reformas posteriores abrieron aún más todo este tema de inversión, digamos, ampliando el horizonte hacia afuera del gran área metropolitana, lo cual se está mirando hoy con inversiones importantes Grecia, en creo. Grecia, inversiones en Orotina y intentando inversiones también en la parte de la región Caribe. O sea que desde ese punto de vista Costa Rica lo ha hecho bien, definitivamente lo ha hecho bien. Yo creo que ese es un país, digamos, digno de admirar, el Costa Rica dirigido a la parte de recepción de inversión extranjera. Con relación a turismo, si bien es cierto hubo un rezago durante pandemia, pero eso es un tema mundial, ¿verdad? Creo que también lo estamos haciendo bastante bien, hay muchísima inversión que viene, sobre todo en la zona de Guanacaste y en la zona del sur, tanto en hospitalidad como en segundas residencias ¿verdad? De gente sobre todo de Europa y Estados Unidos que está invirtiendo muchísimo dinero y está generando muchísimo trabajo, muchísimo empleo en esa área. Así que yo diría que ese segundo país, que es el país Costa Rica turista, servicios digamos, de hotelería, hospitalidad y todo eso lo está haciendo bastante bien y se está construyendo bastante. Después viene el Costa Rica de verdad, que es básicamente el comercio, ¿verdad? La vivienda, la primera vivienda, eso ha sufrido bastante, en pandemia sufrió, no hemos logrado repuntar, veníamos con una sobreoferta ya pre-pandemia, veníamos digamos, con inversionistas muy agresivos en el tema de vivienda, Condominios, clase condominios, media. etcétera. Y la pandemia golpeó y ahora post pandemia con estos efectos de lo que son las tasas de interés, ¿verdad? Y la incertidumbre que eso genera y eso aunado con los efectos que la pandemia produjo en el bolsillo de los ticos, hace que sí definitivamente haya un rezago en la inversión en vivienda, sobre todo en el sector privado. El sector público ha sido relativamente nula desde hace mucho tiempo.
Y la diferencia radica no solo, ¿verdad?, en que la inversión viene de afuera o viene de adentro, sino también que para que inversión venga de afuera, nosotros sí estamos muy abiertos a dar mucha prerrogativa, ¿verdad?, de tener incentivos de todo tipo, pero los incentivos hacia los inversionistas hacia adentro, de eso, en realidad son, no, yo diría que son negativos, ni siquiera son nulos, ¿verdad? Porque no solo no te ayudan, sino que te hacen la vida imposible, ¿verdad? Sí. Entonces tratar de conseguir disponibilidad de agua y es un problema, tratar de que tenga acceso a una vía nacional es un problema, la tramitología, los códigos que ahora te obligan a cumplir, ¿verdad? Normas UL, NFPA, cosas de ese tipo, hacen que la construcción de vivienda se haga muy, muy cara para el tico promedio, y entonces se reduzca el apetito que tienen los inversionistas por entrar a ese tipo de proyectos, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí es donde estamos sufriendo, y siempre tradicionalmente ha sido, cada vez le come un poquito más, pero ha sido vivienda unifamiliar y remodelaciones el motor más importante de lo que son las estadísticas de construcción del Colegio Federado, ¿verdad? Y hoy por hoy, si bien es cierto, hemos ampliado, sigue siendo ¿verdad?, la mayoría del país el tema de vivienda unifamiliar y remodelaciones en las casas. Otra cosa que ha golpeado, y la que genera mucho empleo. Porque, no, definitivamente, y es la más... Y es la masa más complicada, porque está en la sí, más... pero también es la más amable con ¿verdad? Es donde eso va bien, llueve y se mojan todos, ¿verdad? Yo te diría que es la que mejor se esparce, ¿verdad?, como inversión. Y la pandemia trajo otro tema a considerar, que es ¿verdad?, el tema del mapa de oficinas, ¿verdad?, que hubo una reducción importante en el espacio de oficinas requerido, que eso ha llevado a que digamos, la oferta que existía se ampliara, ¿verdad?, evidentemente porque mucha gente dejó oficinas y otra gente redujo su capacidad. El tema de la combinación con teletrabajo, digamos, amplía muchísimo la capacidad de las oficinas actuales a duplicar o triplicar digamos, la persona por metro cuadrado. Entonces, los metros cuadrados por persona. Vamos a tener más oferta de metros cuadrados para oficinas. Claro, lo que ya estaba construido, digamos, ahora va a ser más difícil de absorber. No solo porque ya hay mucha oferta que traíamos de más, sino que ahora la gente ocupa menos, ¿verdad? Sí, porque son más eficientes los edificios con el tema del teletrabajo. Entonces sí, hay varias cosas que preocupan. Entonces yo me concentraría en tratar de ver cómo no solo incentivar sectores, sino incentivar regiones, ¿verdad? A mí me parece que la región Caribe es una región olvidada que requiere, digamos, de prerrogativas de gobierno, incentivos, ¿verdad? Yo pensaría en que para poder poner a Limón a la altura de Guanacaste, deberíamos de ayudarle un poco ¿verdad?, con incentivos al que invierta en la parte de hotelería, infraestructura, aeropuerto. Sí, definitivamente. Porque Guanacaste se disparó con el aeropuerto Daniel Oder, o sea, definitivamente, sí. El que estuvo haciendo el rezago ahí es el agua, y el agua tenemos abundante agua, lo que pasa que... sí, la voluntad. No hablemos la voluntad de traer el agua de allá. Política de hacer inversiones importantes en agua, ¿verdad? Tenés agua, electricidad y telecomunicaciones, y aeropuerto, ¿verdad? El aeropuerto hay que hacerle unos arreglos, pero es un aeropuerto de primer mundo, ¿verdad? Sí, y la construcción, como vos lo decías bien, es el motor de la economía, ¿verdad? Es básicamente uno de los principales termómetros, y cuando la construcción se desacelera el consumo y se acelera todo, ¿verdad? Entonces sí deberíamos de tenerle mucho cuidado a tratar de no desacelerar tanto. Entonces tenemos retos importantes. A mí me parece que el gobierno tiene varios retos en ver cómo hace para incentivar la inversión en el tema de construcción de aquellos sectores y regiones que requieren un poquito de ayuda, ¿no? Sí, hablabas de Limón, pero Limón tiene problemas legales terribles ahí en las playas, ¿verdad? Las playas más lindas del mundo casi, pero hay mucho conservacionismo. Ahí no hay, y no hay seguridad jurídica, no sabes si el terreno te lo van a decir que está en un parque o no está en un parque. O sea, es complicada. Esa zona, que son zonas de un gran potencial, pero mientras no se arregle el problema legal, nadie va a invertir. Sí, es voluntad política también de entrarle al tema, ¿verdad?
Pero Sí. yo creo que sí, en general, no todo es negativo, pero sí tenemos mucho trabajo que hacer y yo creo que sí debería el gobierno de escoger sus batallas, ¿verdad? Porque el tiempo es Sí, no se puede limitado, ¿verdad? meter a todas, sí. No se puede meter a todas y hay algunas que se curan solas, ¿verdad? En realidad cuando vos tenés una inversión en zona franca, donde tenés gente todo el tiempo viniendo, ellos, digamos, y ya con las prerrogativas legales que tienen, yo creo que es un sector que no requiere mayor apoyo, nada más este, que no se entrabe mucho, digamos, el mecanismo, pero como te digo, hay unas que sí requieren de que el gobierno ¿Y les eche Sur, la palmadita. cómo lo ves? ¿Está creciendo? Está creciendo, es muy conservacionista, pero yo creo que es parte de la esencia del sur, ¿verdad? De Sí. mantener eso, pero sí hay interés digamos, de desarrollos que son únicos en el mundo, ¿verdad? Que son una belleza natural impresionante y hay mucha conciencia hoy de ese tipo de proyectos que son completamente Verdes. verdes ¿verdad? Y sostenibles. Y eso Costa Rica debería más bien ir en la vanguardia de ¿Y eso. cómo ves la construcción de, digamos, de hospitales, todo lo que es la parte institucional, digamos, la caja? Me imagino que el ICE ya no, los bancos que eran antes, Sí, yo me acuerdo cuando constructores que vivían nada más de de las construyendo agencias bancarias, sí, agencias sí, sí, bancarias, cada día menos, y ¿verdad? cada vez va a haber menos Porque la agencias banca se bancarias. ha digitalizado mucho, sí hay una que otra, pero cada vez menos, inclusive también el tema de bomberos, ya está bastante cubierto el país, ¿verdad? El tema Están de millonarios. correos, etcétera. Sí, definitivamente la inversión del gobierno institucional en edificaciones es también casi nula. Tenemos, y Bueno, ya ellos, el mismo presidente lo ha dicho, ¿verdad? Tenemos un exceso de alquileres y una deficiencia importante en tener propios edificios, en tener iniciativas donde pueda uno contar con una ciudad gobierno, ¿verdad? Con, con edificios de primera línea para los ya ministerios, como ¿verdad? existe en todas partes del Como existe en mundo. todas partes del mundo. O sea que O sea, yo no es sí creo lógico que, no es que lógico que ahí no la anden, hemos hecho bien. no, ahí no lo Definitivamente hemos ahí no hecho la hemos bien. hecho bien y han habido iniciativas, pero ahí se quedan, ¿verdad? Iniciativas. Yo creo que para el gobierno ser una ciudad gobierno debería ser prioridad. Pero es Sí. interesante porque habiendo fondos de pensiones, manejan Sí. 25.000 millones de dólares. O sea, es una suma grande que han ido a invertir afuera, no les ha ido como muy bien porque la situación mundial es Sí, es muy complicada. sí. Y ahí, es Sí, verá. analizar si un desarrollador, si tiene alguien que le alquile y que le va a pagar, le da de una vez la viabilidad para que se metan los fondos, ¿verdad? Sí, las asociaciones públicas privadas, o APP como las llaman ahora, me parece a mí que es un vehículo, ¿verdad? Súper bueno para entrarle a todos estos temas, ¿verdad? Que haya una iniciativa, digamos, de gente que es más ágil y que tiene, digamos, unos recursos, digamos, preproyecto más fáciles de conseguir, ¿verdad? Y sobre todo si tenés el cliente, Sí, ¿verdad? y después montar los proyectos y después ya que sea el gobierno el que los termine o ¿verdad? Que los opere y que pero en realidad esa primera prefactibilidad, ese impulso, esa estructuración es lo que deberíamos como de abrirnos un poco más a APPs. Eso definitivamente me parece que sumaría muchísimo. Que el gobierno se apunte a que empresas que nos dedicamos a este tema, podamos ayudarles a ellos a estructurar proyectos de importancia para el país y que una vez estructurados y caminando ya es el gobierno que los ejecute, ¿verdad? Definitivamente yo creo que esa magia podría ayudar muchísimo, ¿verdad? Ahora, la inversión extranjera en las zonas francas, digamos. Yo trabajé en Intel, o sea, accidentalmente, pero me tocó estar en la C2, creo que era uno de los edificios grandes. Y me acuerdo que las normas de seguridad eran estrictísimas y toda la enseñanza que he traído al sector constructor es importantísimo porque y ahora se certificas y ya la gente tiene confianza en Costa Rica, ¿verdad? En las Sí, construcciones. yo te diría que hay un antes y un después para Costa Rica y para el sector construcción en general, con la avenida de Intel, ¿verdad? Hay un montón de cosas que se han aprendido y que se hacen Claro, diferentes hoy en día, ¿verdad? Gracias a la experiencia que adquirimos todos con Intel como un maestro. como un maestro, básicamente en el tema de
de seguridad ocupacional ha sido todo un tema muy diferente. El tema de administración de proyectos, ¿verdad? Proyectos de gran envergadura, yo creo que le perdimos el miedo y básicamente esa seguridad que proyecta ahora el equipo humano que tiene el sector construcción en Costa Rica, en mucho viene heredado por básicamente las empresas de afuera que vinieron a enseñarnos un poco a cómo se tratan los proyectos de gran envergadura. Y la parte ambiental también ha habido la parte ambiental, sí, mucha conciencia de manejo de residuos. Yo diría que a finales de los 90, ¿verdad? Con la creación de Setena, con la avenida de Intel, etcétera, fue medular, ¿verdad? La creación de todas esas zonas francas que hemos visto crecer ha sido un cambio importante para bien, para todos nosotros como partícipes de ese sector, ¿verdad? Indudablemente. Sí. Bueno, Mauricio, sí. Ya, un placer. Nos volveremos a ver. Claro que sí. Porque vos sos un gran empresario y un gran constructor. Mi admiración a vos y a tu familia. Muchísimas gracias, igualmente. Encantado de haber estado aquí. Gracias por atenderme y por invitarme. Encantado. Ok, un placer.